¿Qué más? ¿Cómo van? Oiga, pilas pues que en las clases, en redes, en el día a día me preguntan un montón que cómo setear suspensiones. Hay muchas cosas que tener en cuenta, pero hoy tocaremos el tema del sag. Cómo medirlo, para qué es, por qué la importancia y bueno, de ahí para allá unos cuantos temas que harán la diferencia en el futuro de montadas suyas. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Partamos de aclarar que sag. Sag es una palabra en inglés que traduce hundimiento. ¿Qué queremos entonces? Saber el porcentaje de lo que se hunde la suspen cuando estamos arriba de la bicicleta. Mucho cuidado. Cuando lo midan, si son de los que montan con camelback o con peso, con mucha cosa, la recomendación es que lo midan con todo lo que ustedes usan. Si es solo un casquito pequeño, hombre, no hace mayor diferencia. Para que entendamos la importancia del sag y por qué medirlo, realmente toma un tiempito, pero la suspensión tiene una capacidad de aire, ¿cierto? Y ese aire va de la mano con el peso de cada uno. Si está por debajo, es muy suavecita y muchos dirán, qué delicia se siente esta bicicleta. Pero cuando arrancan a bajar y hay golpes, olvídense, van a topar todo el rato y van a ir o muy hundidos adelante o muy hundidos atrás. Pero si pasamos al otro extremo, cuando hay mucho aire, más de la cuenta, el sag empieza a reducirse y queda una bicicleta muy dura, muy rígida. Entonces, si no lo medimos y el sag está bien duro, cuando ustedes bajen van a decir, ¡qué bici tan incómoda! De repente no es que ustedes estén fuera de forma, puede que sea la bicicleta. Entonces, asegurémonos de medir el sag. Elementos a tener en cuenta para medir el sag. 1 metro, en la medida posible, y mejor aún, un pie de rey. Si no tenemos los cauchitos de la suspensión, podemos tener 2 amarritas y también, les es muy importante, un ayudante. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1 para medir el sag. Determinar el 100%, que será el primer elemento de la fórmula. Para shocks de aire, que tienen el stroke más fácil de acceder. También, si hay resorte, intenten con un pie de rey meterse con cuidado entre los anillos del resorte hasta que encuentren el stroke. ¿Qué es el stroke? Es esta parte. Entonces el stroke arranca acá y él baja, no hasta el límite, por ahí 1 milímetro o 1,5 milímetros más arribita del límite. Medirlo es complicado, créanme que no es lo más fácil del mundo, pero uno viene, ubica, ahí nos damos cuenta que tiene entonces 53. Número inicial, 100%, ya me va a montar la bicicleta, se mide de nuevo para poder ya hacer la fórmula completa. Hay una cosa importantísima, mucho cuidado, no vayan a cometer el error que muchos cometen, que voy a medir el sag y me monto a la bicicleta y la tengo bloqueada. Listo, a medirlo. Y, hombre, la bici no se va a mover. Error número 2, mucho cuidado también, hay que estar en posición de ataque. ¿Y ataque qué es? Como montamos realmente la bicicleta. Entonces, me monto a la bici, hundo un par de veces y ahí ya estoy en posición de medir el sag. Error número 3, hay que estar con los frenos liberados. Entonces, hundo la bicicleta y me quedo acá, sin frenar y nada de eso. Qué pena que son muchos errores. 4º error, y pasa con frecuencia, la superficie debe ser plana, porque si no, no hacemos nada. ¿Qué sigue ahora? El porcentaje que se hundió. Con el cauchito de referencia, venimos y medimos este pedacito. En el pie de rey entramos y aquí venimos, leemos a el 0 y nos da 11 milímetros, es el número que queríamos hallar para poder completar la fórmula y hacer la operación. Si el 100% que tenemos ahora es 53, pues se pone la fórmula de una con el elemento que queremos encontrar, 25%. Se hace la regla de 3 y ese número que nos aparece ahí, según la medida de ustedes, porque eso va a variar según el stroke de cada suspensión, ese es el número al cual deben arrancar a buscar. Entonces, en este caso, que ya arrancamos con un número que nos acaba de arrojar, que es 11 milímetros de 53, se hace la operación. Si 100% es 53, 11, ¿cuánto es? Se hace la regla de 3, me da 20.71. Si me preguntan que por qué tengo 20.71 y no 25, la respuesta es muy clara. Porque cuando uno va más duro en la bicicleta, va más rápido, si lo dejo a 25 o 30, como hay gente que le gusta, voy a hacer unos topes muy incómodos. Es peligroso, porque llegan unas partes de compresiones fuertes y la bici se me queda hundida.
Entonces, ¿qué quiero? Que la bici sea más ágil, no se hunda tanto, pero también lo va a sentir más en el cuerpo, porque es una bici más rígida, más dura, que exige más musculatura. Y digamos que quiero hallar un 25%. Hacemos la fórmula y eso me da 13 milímetros. ¿Qué hacer en ese caso? Se le debe sacar aire al shock. Entonces venimos con un inflador de suspensiones. Intenten siempre tener cuadernito en mano o un lapicero, que eso les va a ser muy útil. Entonces partamos 187, eso me equivale a el 20%. Entonces yo quiero hallar un 25, me toca sacarle una gota de aire. La idea es que no saquen de a mucho, o sea, no se vayan de 186 a 150 porque el salto va a ser muy grande. Esto se llama fine tuning, que es como un ajuste mucho más acertado. Entonces bajamos, ejemplo, 10 PSI. No vayan a hacer un error de novatos, que es dejar el inflador conectado, porque pueden hacer o un daño en la válvula o explotarla. Yo ya lo he hecho. Entonces, por favor, evítense malos ratos, que es un errorcito que cuesta harto tiempo porque el repuesto es muy escaso. Llamamos al ayudante de nuevo, me monto en la bicicleta, activo el sistema, frenos liberados y con cuidado me bajo de la bicicleta sin hundir el cauchito. Venimos, lo medimos. Miren pues, ahí nos dio justo, pura casualidad. Es mejor que se vayan equivocando por menos a que le saquen mucho, porque luego toca inflar otra vez. Entonces ahí encontramos el número que estamos buscando, 13. Ahí está, 13 para ustedes, y eso es 25% de sag atrás. Una cosa a tener en cuenta, adelante siempre es menos que atrás. Si, ejemplo, atrás tenemos un 25, adelante queremos un 20 más o menos. Si yo, que por lo general monto con un 20, adelante quiero un 15. Porque si vamos muy suave adelante, vamos a ir muy hundidos, haciendo topes. Se nos van a cansar más los brazos porque la bici va a ir más inclinada hacia abajo. Ustedes mismos pueden hacerlo. Miren pues, uno hunde la suspensión, se apoya en una pared, tenemos esto con cuidado, bajo el cauchito y me tiro hacia atrás con cuidado, y ahí ya me da el porcentaje de hundimiento o sag, y ahí está. Lo medimos, regla de 3 y sale para pintura. Una recomendación es siempre anotar los porcentajes, tanto adelante como atrás, con la presión, los PSI que tenemos, porque si un día ustedes de repente llevan la bici al taller y se las entregan y ustedes la sienten toda rara, como ya tienen apuntado el número, sencillo, quitan la tuerquita, inflan o desinflan, de acuerdo a cómo la sientan. Y por último, comentarios, dudas, inquietudes, aquí abajo comentarios, y si quieren suscribirse también, ahí está, denle subscribe, alarmita, para que estén notificaciones cada que tengamos contenido nuevo, y disfrútenlo. Chao.